Buenas noches, mi nombre es Iván Vargas Carmona, alumno del curso de Cálculo Diferencial del grupo colaborativo 100410-6. A continuación me dispongo a hacer la sustentación de mis ejercicios de acuerdo a lo solicitado en la guía de actividades y rúbrica de evaluación, para lo cual pues voy a sustentar el ejercicio B de hallar la primera derivada, donde tenemos esta función, la cual como vemos pues es un producto. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar la regla de la cadena, pero vemos que uno de los términos está elevado a una potencia. Entonces para derivar este término también se hace necesario aplicar la regla de la potenciación. La regla de la cadena nos dice que la derivada de esa función vendría siendo el primer término por la derivada del segundo más el segundo término por la derivada del primero. Vamos a identificar nuestros términos y sus derivadas. Este es nuestro primer término, la derivada del primer término, el segundo término, y para derivar ese segundo término, pues es donde vamos a aplicar la regla de la potenciación que nos dice esto. Eso es lo que hacemos aquí, lo identificamos, y lo que hacemos ahora pues es proceder a organizar estos términos que hemos identificado de acuerdo a la regla de la cadena. Entonces tenemos aquí el primer término por la derivada del segundo más el segundo término por la derivada del primero. Luego de haber organizado todo esto, pues me doy cuenta que podemos hacer un factor común de este término que se encuentra aquí y se encuentra acá. Eso es lo que hago, factor común, y luego resuelvo los productos de estos términos que tengo acá dentro de nuestros paréntesis, y a la final pues simplemente simplifico los términos y me da este resultado como mi primera derivada. Ahora vamos a resolver el literal B de los problemas planteados, el cual dice lo siguiente: sea la función f de x igual a x, 4x al cubo más x al cuadrado. Nos piden primero determinar los puntos críticos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para determinar esos puntos críticos? Vamos a buscar la primera derivada de nuestra función, que vendría siendo esta, y a esta primera derivada la vamos a igualar a 0. Una vez que la igualamos a 0, pues tratamos de despejar x para hallar los valores de x, el valor o los valores de x. En este caso pues vemos que según esto x podría tomar dos valores y se cumpliría esto, que sea igual a 0, ¿sí? Entonces que despejamos 2x y nos da un valor de x que es 0, y despejamos 6x más 1 y nos da el otro valor que puede tomar x, que es menos un sexto. En cualquiera de esos dos casos pues se cumple esta parte. Y sabemos que estos son nuestros dos puntos críticos, pero estos dos puntos críticos están dados en x. Tenemos que buscar el valor de y para esos puntos críticos para saber las coordenadas en el plano cartesiano. Y lo que vamos a hacer es coger nuestra función original y evaluarla cuando x tiene 0 y cuando x es menos un sexto, ¿sí? Y con esto vamos a obtener los valores de y para cada punto crítico. En este nos dio que también es 0 y en este nos dio que es 1 sobre 108. Expresamos esto en forma cartesiana, es como lo tenemos aquí, forma de coordenadas. Y lo que nos piden ahora es calcular los máximos y los mínimos. Entonces, pues para esto lo que tenemos que hacer es hallar la segunda derivada de la función. Una vez pues la hemos hallado, lo que piden es que evaluemos esos dos puntos críticos en la segunda derivada, ¿sí? Y si el resultado que nos da al evaluarlos es mayor que 0, pues vamos a tener que ese punto es un mínimo, y si el resultado es menor que 0, pues va a ser un máximo. Aquí evaluamos el primer punto crítico, que es x igual a 0, nos da igual a 2. Eso quiere decir que en ese punto es un mínimo, ¿sí? Porque el resultado nos dio mayor que 0. Y cuando evaluamos en menos un sexto, nos dio igual a menos 2. Aquí estamos hablando de un máximo, ya que pues, nos da menor que 0. Luego nos piden calcular el punto de inflexión. Para calcular el punto de inflexión, pues lo que tenemos que hacer es usar nuestra segunda derivada, igualarla a 0 y hallar el valor de x. Esto nos dio que x es menos un doceavo, ¿sí? Y pues como esto también tenemos que hallar este punto de x, tenemos que hallarlo el valor en y para que sea un punto cartesiano. Pues lo que hacemos es reemplazar en la función original el valor de x por menos un doceavo, despejamos y nos da que y va a ser 1 sobre 2,56. Esas son las coordenadas de nuestro punto de inflexión. Finalmente pues tenemos la gráfica en GeoGebra, donde podemos corroborar lo que hemos encontrado: nuestro punto máximo, nuestro punto mínimo y nuestro punto de inflexión. Aquí tenemos pues esas coordenadas que coinciden absolutamente con los desarrollos que hicimos.
Muchísimas gracias y feliz noche.